Bienvenidos. En este video vamos a estudiar la creación y edición de los gráficos de datos. Veremos el procedimiento para crear gráficos de datos, cómo modificar sus distintos elementos y cómo personalizarlos. Comenzamos. Veamos ahora cómo construir los gráficos en las hojas de cálculo de Google. Tenemos que tener en primer lugar, por supuesto, el cuadro con los datos con los que se va a construir el gráfico. Sin embargo, debemos hacer notar que en este cuadro, los encabezados de fila servirán como etiquetas sobre el eje X, en tanto que los encabezados de columnas representarán las series de datos, cuyos valores se representarán sobre el eje Y. Podemos comenzar seleccionando el rango de celdas. Después, utilizamos el menú Insertar, Gráfico. Esto abre un cuadro de diálogo en donde tenemos tres cejas: recomendaciones, tipos de gráficos y personalización. También pudimos haber comenzado por utilizar el menú, insertar y luego gráficos, abrir este cuadro de diálogo e indicar el rango de celdas aquí. Utilizando esta herramienta, si yo pulso sobre este icono, regreso a la hoja para indicar el rango de celdas. Incluso, si no estuviera bien seleccionado este rango, podría corregirlo en este momento. O como ya hicimos, primero escogemos el rango y luego abrimos el cuadro de diálogo. En cualquier caso, entonces, tenemos en primer lugar las recomendaciones de gráficos que se pueden construir en función del rango seleccionado. Aquí es interesante notar que, a pesar de que escogimos todo un rango que va de B2 a F5, nos sugiere dos gráficos que no ocupan todo el rango de la información. Este, en donde solamente se toma el rango de B2 a C5, es decir, solo las dos primeras columnas, o bien este, en donde toma las etiquetas que están de B2 a B5 y luego la serie de datos que están de D2 a C5. De cualquier manera, esto nos sirve como muestra de qué tipos de gráficos se pueden construir a partir de la información que tenemos. Sin embargo, si entre las recomendaciones no estuviera lo que queremos construir, entonces pasamos a la siguiente ceja: tipos de gráficos. Y aquí encontramos la lista completa: gráficos de líneas, de área, que es una derivación de los de líneas, los de columna y barra, que también son muy similares, solo que unos tienen disposición vertical, en tanto que los otros tienen disposición horizontal. Los gráficos circulares o de pastel, en donde si tomamos en cuenta todo el rango de celdas, no puede construirse un gráfico de ese tipo. En cambio, si yo cambiara el rango, así, y volviera, veríamos que ahora se activan los gráficos circulares o de pastel, toda vez que con esa información sí puede construirse un gráfico de ese tipo. Voy a volver al rango completo. Y tenemos otros tipos de gráficos: los de dispersión, mapas que requieren otros datos y otros más. Hay algunos muy especializados que se elaboran para análisis muy peculiares, como este tipo de gráficos, u otros que no se pueden elaborar en este momento, toda vez que el rango de datos no se adapta al mismo. Construyamos en primer lugar un gráfico de líneas. Estas pueden ser de corte brusco o bien semi-onduladas. Podemos tener una combinación de líneas y columnas, como en este caso. Por otra parte, debemos tener presentes las opciones que están en la parte superior, ya que nos permiten cambiar algunos criterios con los que ha de interpretarse el rango de celdas elegido. Podríamos, por ejemplo, tener nuestro cuadro dispuesto de otra manera y por tanto modificar entre filas y columnas. En este caso no tiene mucho sentido, pero dependiendo de cómo dispongamos el cuadro, tal vez tuviéramos que cambiarlo en algún momento. Después, podríamos activar o desactivar, usar la fila 2 como encabezado.
Si lo desactivamos, vemos que desaparecen las etiquetas de las series de datos. Aquí solo nos resta pulsar el botón insertar y el gráfico pasa a formar parte de la hoja de cálculo. Aquí lo podemos redimensionar con los recuadros que lo circundan o tomarlo del borde y cambiarlo de posición. Vamos a agrandarlo. Si hacemos clic fuera del gráfico, este simplemente queda en la hoja. Si lo hacemos, queda otra vez resaltado y podemos otra vez moverlo o redimensionarlo. Pero es obvio que tenemos aquí dos iconos. Uno que es simplemente para su visualización. Aquí podemos señalar los distintos puntos y nos va a dar los valores. Si hacemos clic no ocurrirá nada. Pero tenemos otro icono que nos permite una edición rápida del gráfico. Cuando este está pulsado, si hacemos clic en cualquier elemento del gráfico podemos modificarlo. Por ejemplo, en el título. Aquí podríamos cambiarlo como ventas por regiones. Podríamos cambiar las leyendas, las series de datos, el eje X o las etiquetas del eje horizontal, o incluso las etiquetas del eje vertical. Hay que observar que cualquier elemento del gráfico que tomemos, aparece una barra de herramientas con los elementos que podemos modificar. Por ejemplo, en el fondo, podríamos ajustar el área, el color de las líneas, el tipo de líneas, sus colores, etc. Si tomamos las etiquetas, tenemos otra vez una pequeña barra de herramientas que nos permite modificar el elemento seleccionado. Sus opciones, por supuesto, dependen de qué elemento se trate. Por ejemplo, aquí sobre el eje horizontal, podríamos inclinar un poco las etiquetas. El eje vertical, por supuesto, también muestra una barra de herramientas, lo mismo que las series de datos. Las opciones que veríamos aquí serían distintas si estuviéramos trabajando con un gráfico de barras o con la porción de un gráfico de pastel. Pero tenemos además un pequeño menú en el gráfico que nos da más opciones para trabajar con el mismo. Algunas de estas opciones se refieren al gráfico en su conjunto. Por ejemplo, eliminar gráfico lo borra. Guardar imagen permite exportar el gráfico en su forma actual como un archivo .png que se descargaría a nuestro equipo. Aquí está descargado. Voy a eliminar aquí la barra de descargas y volvamos al menú del gráfico. Tenemos una opción llamada publicar gráfico que es interesante. Permite generar una dirección URL que podemos publicar en redes sociales o incluso como una liga en una página web. Lo interesante de esta liga es que si los datos cambian, toda vez que aquí tiene la propiedad interactivo, la liga actualiza también la forma del gráfico. Incluso podríamos incorporarlo en una página web a través de la etiqueta HTML iframe. Voy a cerrar esta opción para que volvamos al menú. Podemos copiar el gráfico o moverlo a una página de otra hoja de cálculo o a otra página de esta misma hoja de cálculo. El texto alternativo es un texto que debemos escribir cuando se utilizan en un navegador web las opciones de accesibilidad. Para todas aquellas personas que no puedan ver bien el gráfico, escuchen una descripción del mismo. Finalmente, nos interesa destacar esta opción, edición avanzada, que nos devuelve al cuadro de diálogo con el que construimos el gráfico, pero en la última pestaña, personalización. Y entonces aquí vemos todos los elementos desglosados del gráfico para que podamos trabajar con ellos. El gráfico en su conjunto, su título, las leyendas de las series de datos, las cuales podemos cambiar, por ejemplo, a la parte inferior, aquí están en la parte derecha, podemos dejarlos en la parte superior, etc. Podemos modificar las fuentes, el color de fondo, algunos parámetros más que tienen que ver con los distintos ejes.
y después con las series de datos. Es decir, aquí podríamos cambiar todos los valores, el grosor de las líneas, sus colores, la forma en que se presentan, si se destacan los puntos de los valores, etcétera, etcétera. Una vez modificados todos los datos del gráfico, simplemente pulsamos actualizar. Y este actualiza su forma en la propia hoja. Y con esto concluimos este video en donde hemos aprendido a crear y editar gráficos de datos. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.